Al profesor Rafael Rojas, él es investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, experto en los temas que tienen que ver con la isla de Cuba. Profesor Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Un gusto, Pepe Cárdenas, de nuevo conversar contigo. Claro, siempre es un gusto. Rafael, tú le entiendes mucho mejor que todos nosotros, incluida la audiencia, desde luego, que ya sabe bastante de Cuba, pero vas a ver más después de escucharte. ¿Se acerca el final del actual gobierno encabezado por Díaz-Canel en Cuba? ¿Lo lees de esa manera o es muy exagerado? Sí, no lo veo así, la verdad, porque apenas ha sucedido esto ayer, que fue un brote, ¿sabes?, de estallido social y de protestas populares en unos más de 30 pueblos y municipios de Cuba, y yo creo que fue algo muy espontáneo, simultáneo, que tiene, claro, muchas explicaciones, pero apenas estamos observando el fenómeno, y creo, la verdad, que como ese es un estado con una gran capacidad de control social y una gran capacidad y muchos recursos represivos, está justo en este momento intentando neutralizar y reprimir los brotes que sigan como inercia de lo que hemos visto ayer. Yo creo que es muy pronto para saber si un fenómeno como este puede continuar o generalizarse más y poner en jaque al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que tú sabes, cuando decimos ese gobierno, decimos ese partido comunista, que él es el que encabeza, y decimos un ejército, ¿verdad?, muy profesional y con mucho control de la situación del país desde hace muchísimas décadas. Entonces, no, por otro lado, una opción que siempre hubo fue que ante este estallido social evidente, o sea, innegable, la reacción del gobierno fuera dialogante, como dando señales de una mayor apertura, pero como hemos visto no ha sido así, ha sido al revés. Ayer el presidente Díaz-Canel llamó a los revolucionarios a salir a la calle y le dio, como él dijo, una voz de combate para que se enfrentaran a los manifestantes, creando, creo yo, una situación, o sea, atizando una situación de violencia política, y algunos piensan que eventualmente de guerra civil, y ya hoy por la mañana sí se presentó en una mesa redonda del gobierno cubano toda una narrativa para enfrentar la situación y lidiar con ella. Lo que sostiene el gobierno es que esto no es un estallido social ni un conjunto de manifestaciones populares basadas en el malestar o la inconformidad, sino que es una operación del imperialismo yanqui para golpear a la revolución cubana. Le llaman un golpe suave continuo dentro de lo que llaman como la guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba, y han dicho que todo los estallidos sociales fueron organizados y financiados desde Miami. No hay ninguna evidencia de esto. De hecho, más bien lo que hemos observado, los que seguimos esta situación desde ayer, son más bien este tipo de protestas populares muy espontáneas, simultáneas, horizontales, pero bueno, ya el gobierno cubano armó su narrativa. Entonces, tú estás leyendo que hay detrás sí un movimiento auspiciado, si no de manera directa, de manera velada, para que los cubanos residentes en Miami financien o bien se dediquen a mover este tipo de influencias populares que derivaron estas manifestaciones que no veíamos pues desde 1994, es decir, hace 23 años. Y luego la primera pregunta es, bueno, ¿quién presumen entonces que está detrás? Ya lo has contestado, ¿no? No, sí, yo creo que es algo realmente muy espontáneo. Fíjate que lo que hacían era, a nivel de vecinos, se reunían en las plazas, en los zócalos principales de los pueblos periféricos de La Habana o en Palma Soriano, luego en Cienfuegos, en Santiago de Cuba, en Camagüey, en provincias a todo lo largo y ancho de la isla, pero algunas provincias y ciudades muy alejadas entre sí. Yo creo que fue es como lo que hemos visto en años recientes en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, que son estas manifestaciones, ¿verdad?, que se dan
en todo el territorio, pero sin realmente una conexión bajo un liderazgo único. Son las propias comunidades, los barrios, los vecinos, ¿verdad?, de cada pueblo los que se lanzan a la calle. Y aquí, como tú ves, en algunos casos, en los pueblos periféricos de La Habana, se iban, como te decía, al Zócalo, donde está la iglesia, y los campanarios de las iglesias sonaban las campanas, y de pronto sacaban vírgenes, que hay muchas veneraciones en esos pueblos de la Virgen de Regla, o en Oriente de la Virgen de la Caridad del Cobre, la sacan a la calle, y entonces se vuelve aquello como una procesión, ¿verdad? Entonces yo creo que eso realmente no hay un liderazgo asociado a las organizaciones opositoras tradicionales dentro de Cuba, ni al exilio tradicional en Miami. No hay un liderazgo visible detrás de todo esto. Esto es algo que escapa a la jerarquía o la verticalidad de los grupos opositores. Claro, como me parece que es evidente que hay esa horizontalidad y esa espontaneidad, entonces el gobierno puede imponer esta narrativa según la cual todo lo que está sucediendo es parte de la guerra de Estados Unidos contra Cuba. Pues te agradecemos mucho, Rafael Rojas, tu opinión, tu comentario, nos orienta bastante para dar la dimensión propicia al contexto en el que se está dando esta manifestación popular, que ciertamente no le faltan argumentos por la carencia de medicamentos para combatir con los contagios de COVID, por la situación económica, en fin, y por las restricciones para el uso de las redes sociales. Así es, Pepe. Pues muchas gracias, Rafael, es un gusto como siempre escuchar. Un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.